Listo, muchas gracias a todos por su asistencia. Me presento, mucho gusto. Mi nombre es Juan Manuel Mesa, eh, Business Partner Marketing para Carval Tecnología y Servicios. Entonces les damos la bienvenida a nuestro primer Data Talk, Crecer con Data en vez de Plata, hacer que las cosas pasen a satisfacción del shopper. Eh, y nada, nuestro primer invitado del año tenemos a Jaime Piedrahita, que nos acompaña el día de hoy. Eh, Jaime, candidato a doctor, MBA de la Universidad de Nebrija, maestría en Dirección Comercial y Mercado de la Universidad Autónoma de Barcelona, especialista en Mercado de la Universidad EAFIT y administrador de negocios de la Universidad EAFIT. Actualmente ejerce como director general de expertos en retail, consultor y formador en temas como formación de equipos comerciales, modelos go-to-market, ventas, productividad comercial, shopper marketing y transformación digital del comercio. Speaker CX Latam, docente en universidades como IAFIT, CEIPA Business School, Pan American Business School, INALDE Javeriana, entre otras. Anteriormente, con experiencia de 18 años como director trade y shopper Postobón, director de ventas internacionales Grupo Nutresa, Category Manager de Unilever, Brand Manager y Key Account Manager del British American Tobacco. Entonces, Jaime, muchas gracias por estar aquí. Eh, y nada, tuyos. Juan, a ti muchas gracias. Al equipo de Carvajal Tecnología y Servicios también, pues muchas gracias por esta invitación y este espacio. Mientras que subo por acá mi presentación y saludando pues a todas las personas que están con nosotros por acá. Dos cosas. Uno, todo lo que vamos a estar viendo acá, todas estas imágenes, todas estas diapositivas, son de todos ustedes a través de Carvajal Tecnología y Servicios, se las van a estar compartiendo. Mi objetivo, eh, sin llegar a tecnicismos alrededor de la tecnología, eh, quisiera comenzar por el final y es la importancia de la data para una buena toma de decisiones. Ya sea que quienes estemos acá seamos retailers, o ya sea que quienes estemos acá seamos marcas que a su vez somos proveedores y utilizamos al retail o a estos intermediarios de una u otra manera para llevar esos productos de cara a un consumidor final, un shopper. Y hablando por el final, pues estos dos personajes que pueden ser uno solo, probablemente desde el retail hablamos de ese consumidor o quien nos compra y probablemente desde el consumo masivo lo partamos un poquito en dos y hablemos del chopper, de esa persona que toma decisiones cuando está parado en el canal de venta, que probablemente sea el mismo consumidor o luego vaya a un usuario final, pero sí estamos hablando de un elemento en común y es de esa persona que toma decisiones cuando está parado en el canal de venta. Ahora, ese comportamiento dado, el sell-in y el sell-out, esa venta, esa presión de oferta que se hace desde los proveedores a través de los canales, que por allá en los 90 en los 2000 era muy habitual de dejarlo al libre albedrío de la red de intermediación. Hoy no, hoy la joya de la corona es el sell-out. Y si hablamos de esa joya de la corona que es el sell-out, hay mucha data y gran parte de esa data se gesta es en el retail. Entonces, no se trata de un juego de poderes, sino que se trata de un juego de oportunidades. El retail, como tal, y voy a comenzar por acá, y esto no significa que de una u otra manera lo quiera llevar a tendencias como tal, eh, pero sí hay unas particularidades y es que ese retail cada vez conoce mejor a su cliente y que lo conoce mejor por la data. Solamente el sistema POS, y si el sistema POS de un retail
está supeditado a que tienes esa información de quién te está comprando con su número de cédula, como lo quieras llamar. Ahí ya sabes quién es, cuándo fue, a qué horas fue y hay una cantidad de datos vía una cantidad de transacciones, de categorías, de valores, que es oro puro. Dentro de esos retos que a su vez va teniendo el retail, pues unas técnicas de fidelización, trabajar para que ese cliente vuelva cuando sabemos que hay una multiplicidad cada vez mayor, exponencial, de canales y opciones para comprar. Llámelo formatos desde lo físico, llámelo formatos uniendo lo físico más lo virtual, formatos de conveniencia, formatos de bajo precio o hard discount, como lo llaman algunos, etcétera, etcétera. Pero que también a través de la tecnología va evolucionando a un tema de ese marketing mucho más dirigido. Incluso podríamos hablar de una personalización, dadas capacidades que se puedan llegar a tener. Un reto importantísimo donde todo el ecosistema del retail lo sufre o va a estar muy feliz, y es el control de la cadena de suministro desde un end-to-end. O sea, desde que se le coloca una orden de compra a un proveedor hasta que o tu cliente fue al punto de venta o hasta que se lo entregaste, si tienes cualquier otro tipo de e-commerce, si estás trabajando domicilios, etcétera, etcétera. Y además, con tanto dato y con tanta transacción, se vuelve importante los temas de seguridad en todas las operaciones. Muchas cosas están ocurriendo, muchas cosas han ocurrido. El retail español, a quienes les guste mucho ese tema de la seguridad, ha sufrido mucho y hay muchas lecciones aprendidas frente al tema de seguridad en cada operación. Entonces, miren que estoy arrancando no desde un epicentro, pero estoy arrancando desde un actor importantísimo hacia donde quiero llegar, que es el retail, ¿no es cierto? Pero ahí empiezan a ocurrir una cantidad de cosas y de pronto mostrándolo de una manera caricaturesca, dentro de ese mundo del retail empezamos a ver una cantidad de cosas, ¿vale? Uno, que es el que ven en la imagen, sus pantallas a la izquierda, a mi manera de verlo, un bombardeo de descuentos, promociones, ya sean lideradas por algún proveedor, ya sean lideradas por el retail per se para su categoría, buscando eh, tráfico a la categoría, buscando rotación a la categoría, buscando diferenciación. Hay muchos motivos por los cuales esos esquemas promocionales han sido muy habituales, pero cada vez van siendo un poco más habituales. Y a mano derecha, pues sin lugar a duda, también hay una guerra desde todas las marcas que conforman una categoría, ¿vale? Puede sonar feo un tema de guerra bajo un contexto bélico que no da lugar, pero que de una u otra manera todos quieren tener un protagonismo, todos quieren que esos reflectores estén hacia ellos, eh, y, 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 mm, y de una u otra manera o tener preferencia del chopper o vender más porque también tienen sus propios intereses. Y eso no está mal, eso es absolutamente normal que esté ocurriendo, pero son escenarios, ¿no es cierto? Son escenarios que van pasando, que van ocurriendo. Ahora, esta imagen, si bien está en inglés, a mí me gusta mucho porque habla de esos procesos del retail, ¿no es cierto? Y esos procesos del retail no me voy a detener en todas esas casillas porque es muy denso, pero sí es un ecosistema muy interesante. En el centro están encontrando algo que se llama la proposición de valor del retail, ¿vale? Y en esa propuesta de valor, que en últimas es el posicionamiento que quiera llegar a tener, que es la parte de abajo,
pues tiene una cantidad de sumatorias desde el merchandising, esa cadena de valor que hablábamos ahorita, el formato que tenga, ya sean metros cuadrados, ya sean soluciones al shopper, lo que sea. En últimas estamos hablando de formatos, estamos hablando de metros cuadrados, estamos hablando de layout, estamos hablando de lo que los gringos llaman el assortment, el surtido que se llegue a tener, el pricing, la promoción, todos esos desarrollos en aras de buscar también una ganancia, pues porque es un negocio que tiene que tiene que ganar dinero. Ahora, dicho todo esto y haciendo un doble clic y haciendo hincapié, me vuelvo acá cuando les decía que en el centro está la propuesta de valor del retail. Los retailers americanos hablan mucho del retail value proposition, o sea, cuál es esa verdadera propuesta de valor que tiene un retail. Y siempre se habla de tres elementos, ¿vale? Uno, ¿a quién te diriges? ¿Quién es el segmento? Y por ahí va el artista principal de la película que les quiero hablar y el por qué estamos acá en este momento. ¿Hacia quién te diriges? ¿Qué deseos o necesidades estás supliendo hacia ellos y cómo lo vas a lograr? ¿Cuál es tu modelo de negocio? Esas son como las tres preguntas que se hace un retail o que se debería estar haciendo un retail constantemente para no perder el foco de cuál es esa propuesta de valor que ellos van teniendo. Y ahí entra un poquito ese juego donde sí cambió muchísimo, y esto no es ni prepandémico ni pospandémico, esa visión única del canal, que el cliente te llegue al canal, que generes tráfico al canal o al punto de venta físico, etcétera, etcétera, sino que independiente de lo que esté ocurriendo, cada vez más cobra relevancia la precompra y la postventa. O esa reiteración sobre la venta que se esté dando. Entonces, también los datos, me adelanto a otro tema, los datos van a servir bastante en ese antes, en ese durante y en ese después, que antes era muy en el momento y en el durante. Ahora, el comercio, y sigo en el retail, el comercio y el retail, pues de una u otra manera, lo que algunas personas llaman el cuadro de mando del comercio, es una ecuación, llamémoslo así, muy sencilla, que tendrá sus variantes, sus vertientes, pero es un clásico del retail y probablemente permanecerá durante mucho tiempo. Es cuál es esa capacidad de generar tráfico, de que te visiten a tus canales o a tus formatos. Eso es lo primero y es lo más importante, pero una vez generes tráfico, pues lo que tienes que hacer, una vez generas tráfico, es que te compren. Y este esquema no es solamente de un punto de venta físico, este esquema incluso puede ser llevado a una categoría. O sea, qué tanto tráfico está generando una categoría. Puede que esté la disponibilidad, pero no te estén yendo hacia donde está la categoría. Entonces entran juegos de layout, etcétera, etcétera. Pero entonces uno, que te visiten; dos, cuando te visiten y te vean, que te compren. Entonces eso lo puedes llevar a un indicador per se de categoría, de producto, de SKU, como lo queramos llamar, de conversión, ¿no es cierto? Que te compraron, pero luego de una u otra manera pues lo tienes que llevar a un contexto del tiquete promedio, ¿no es cierto? Ya sea por SKU, ya sea por marca, ya sea por categoría, bueno, como lo queramos llamar, porque el ticket promedio lo puedes hacer con un mismo SKU, elevando el monto de la compra, o lo puedes hacer y desde el retail se hace, y es muy habitual que se haga, y es cuando se aumenta la cesta de compra con diferentes productos. Este cuadro de mando del comercio, que si bien está ahí, hará parte de ese ecosistema. Voy aquí dando ya algunas puntadas, ¿vale? Y es: el retail es un gran generador de datos de cualquier tipo, en el checkout o post, hora, día de transacción, en esa persona que está ayudando, en esas transacciones, en tiempos, en dineros, créditos, si aplica o no,
cruces de variables que se puedan hacer, promociones, ubicaciones, punto de venta, día, y podría seguir. Y me estoy quedando en unos indicadores probablemente con una visión muy miope, pero si se dan cuenta, la gran mayoría de esos múltiples datos, el dato per se no te dice nada, esos múltiples datos los estoy llevando muy al mundo de la compra y la recompra, donde todavía nos falta un personaje por llevar acá. Entonces, si bien está un proveedor, ¿no es cierto? El dueño de la marca, producto o servicio, que necesita el espacio de relacionamiento o de intercambio, llámelo punto de venta, e-commerce, etcétera, etcétera, que es ese intermediario y es el retail, y no significa que el uno sea más importante. Y aquí nos quedaríamos en una, en una discusión bizantina como la del huevo y la gallina, que quién fue primero, etcétera, etcétera. No, los dos son absolutamente importantes y todos de una u otra manera se van a necesitar. El punto es que a mano izquierda habla el cliente, ¿vale? Y el cliente, entonces aquí ya estamos hablando y ya estoy hablando del chopper, ¿vale? ¿Por qué? Porque si está el producto del proveedor y está el retail con esa disponibilidad del producto del proveedor, probablemente ahí ya hubo un sell-in, pero no ha pasado nada. O sea, sí hubo una venta desde el proveedor o desde la marca, en esa presión de oferta hasta el canal, probablemente se vea en el PIG, en los resultados de venta de sell-in desde el proveedor, pero en la realidad del consumo masivo no ha pasado nada. Ahora, a mano derecha de sus pantallas, el mundo entre el proveedor y el retail era un mundo muy desde el B2B. Y si lo vemos únicamente desde el proveedor, el negocio, el CAM, el responsable de la cuenta, el director comercial, el ejecutivo, el nombre que le queramos dar, era una relación netamente de B2B, ¿vale? Business to business entre empresas. Y lo que ocurría desde el retail hasta el shopper, hasta el consumidor, era un entorno del B2C, ¿vale? Si en este caso, pues el retail tiene un foco ya pues como último eslabón en la red de distribución, donde está el shopper y ya luego hay un consumo o una usabilidad per se de esos productos. Ahora, ¿en dónde estamos? Se acabó realmente ese mundo tan único, por así decirlo, de un B2B o de un B2C que nos está llevando a un contexto del B2B2C. Eh, eh, Esos CAM que ya no los miden por el sell-in, sino que los miden por el sell-out. Ahorita daré doble clic por el sell-out, pero sí o sí, este es el entorno que realmente nos va ocupando y que de una u otra manera, pues cada vez vamos a estar necesitando. Así que los clientes o shopper y el canal o el retail hacen parte de un universo donde la cooperación va a ser absolutamente clave para generar valor. Cooperación de todo índole, ¿no es cierto? Cooperación de hacer que las cosas sucedan, cooperación de compartir información en doble vía. eh, mm, Todo lo que se pueda generar desde allí se va volviendo absolutamente importante. Ahora, si hay un camino, ¿no es cierto? Y no lo quiero dejar tampoco de una manera ni caricaturesca, ni de una película, pero ojo, que si hay muchos cambios en ese ecosistema, porque en últimas hay un ecosistema, desde la marca hasta que se llega a esa usabilidad, consumo, satisfacción de clientes, etcétera, etcétera. Y es, oiga, venga, ¿cuál es el entorno? ¿Qué cambios están afectando en ese trade marketing, en ese mercado, en los canales? Porque en últimas el retail per se es un canal. Y aparece un personajillo que es el Chopper, y ahí súmele una cantidad de elementos clásicos y que al día de hoy permanecen: el trade marketing, el espacio en metros cuadrados, layout, surtido, assortment, y mueva la caja registradora con promoción, con fidelización de clientes, con fidelización de choppers, y vengan que ese ecosistema, como se los decía ahorita, es
de la marca, de la compañía, del negocio. Ojo con ese cliente y chopper, qué tanto conocemos a ese consumidor o chopper, entendiendo en qué negocio está, entendiendo esa capacidad de fidelización, entendiendo esas tendencias de consumo, de compra que se lleguen a dar. Y en últimas, pues nos va a tocar segmentar muchísimo, ¿no es cierto? Segmentando incluso per se en los canales y en los formatos, haciendo que esos productos y servicios estén brillando con luz propia, ¿no es cierto? Ayudándoles a que así sea y dándoles un empujoncito desde lo que son las plataformas de mercadeo y venta para hacer que las cosas sucedan. Entonces, ¿hacia dónde quiero ir? Es que hay que conocer muy bien a ese consumidor, ¿vale? O Chopper. Estoy hablando ya del mismo personaje, ¿vale? Preferencias, prioridades, donde enfatiza precio, calidad, surtido, marca líder, marca propia, formato, visibilidad. ¿Y cuáles son esas acciones y esos datos que en últimas vamos a necesitar como un analista de laboratorio, haciendo ese zoom con un microscopio importantísimo para conocer mejor al chopper? Ahora, volviendo al trade marketing, independiente de dónde se esté gestando, ya sea que se esté gestando desde el proveedor o la marca, o se esté gestando en el mismo retail como tal, hay unos procesos críticos y todo el ecosistema alrededor del retail pues hace parte de él. Entienda muy bien al chopper, sepa y tenga claridad, requerimiento de clientes, incluso requerimiento de los canales, porque todos los canales son diferentes. Esos canales habrá que segmentarlos y habrá que segmentar a los clientes de la mejor manera. Y miren que entienda el dato, requerimiento de clientes y canales, segmentación de clientes y canales, no se puede hacer ni con chasquido de dedos, ni con una varita mágica, ni con una bola de cristal. Se van a necesitar datos. ¿Para qué? Para poder ir y ejecutar, para esa ejecución y hacer que las cosas sucedan de por medio, habrán unas inversiones, ¿no es cierto? Que en algunos casos pueden ser generosos, pero que nunca van a ser ilimitadas. Y por eso hay que tener también un control sobre esos retornos desde la inversión y cómo la magia del mercadeo se une con los canales y con esa presión de oferta. ¿Para qué hacer? Para hacer que las cosas sucedan. Y ahí se mueve el trade marketing. Ahora, estos procesos que les estoy compartiendo, tengamos mucho cuidado para que no nos ocurra lo que está ocurriendo en esa pequeña imagen o en esa caricatura que les estoy mostrando. Hubo un muy buen negocio entre la marca y el retail. Nos dimos la mano, logramos un JVP, logramos un acuerdo, de por medio hay un plan de acción comercial para desarrollar durante un año, lo que sea, pero miren lo que está pasando con los consumidores. Sea, estos dos señores están dando la mano, aparentemente están haciendo un negocio y el consumidor va probablemente hacia otro lado. Entonces, ¿esto qué va a requerir? ¿Qué va a requerir de ese ecosistema? Y es que ese consumidor, ese personaje que es el chopper, vamos a tener que tener muchísimo cuidado con él, ¿no es cierto? Él, la multiplicidad de canales que puede llegar a elegir, el canal y el formato como tal que estemos buscando, es qué se tiene que hacer y cuál es el pegamento que debemos de tener para que esa experiencia del chopper sea válida, sea memorable, el nombre que le queremos dar. Aquí, para ese chopper, va a ser necesario tres cosas fundamentales. ¿Qué es lo que compra? ¿Cómo compra ese personaje? ¿Y dónde lo está comprando? ¿Vale? Entonces aquí ya dejamos la estratosfera y ya estamos volando un poquito más bajito, ya estamos volando un poquito más rastrero, por así decirlo, frente a algunos temas importantes que tienen que ver con la data.
gestione la información, ¿no es cierto?, de actividades, de competidores, de consumidor, del shopper, tenga muy en cuenta ese embudo del shopper o del consumidor, que me conozcan, que ya esté en el canal y de una u otra manera sea una opción que esté allí, que cuando estemos en el canal, en la góndola, en el lineal, en la punta de góndola, en el pasillo, en la isla, pongan el nombre que le queramos dar, haya deseo frente a la categoría y los productos que hacen parte de esa categoría para cerrar y comprar, ¿no es cierto? Ahora, cómo hacer que las cosas sucedan, pero identifiquemos oportunidades, desarrollemos caminos, trabajemos en estrategias y en tácticas para hacer que las cosas sucedan. Aquí ya sí pasamos del dicho al hecho. Ahora, del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, de una u otra manera, pues va a tocar trabajar muchísimo, porque es que la data es un poder súper importante, ¿no es cierto? Siempre y cuando la estemos usando con muchísima estrategia, ¿vale? De cara a un sell-out, a una rotación, de cara a aplicar técnicas y tácticas en el canal para definir el surtido ideal, para saber el inventario ideal y no quedarte con un agotado. Miren que es la primera vez que en 20, 25 minutos hablo del agotado y de una u otra manera, pues para mejorar esa experiencia de cliente, pues como en todo ese sendero de compra o en ese journey que ellos vayan a estar haciendo. Y por eso desde el trade marketing se habla tanto del estar bien, del crecer y mantenerse, ¿vale? Como un poquito de filosofía, ¿no es cierto? Ahora, estar disponibilidad de producto. Estar bien, más allá de esa disponibilidad de producto, es garantizar que estén donde deban estar de la mejor manera para que crezcan, para que vendan más y para que de una u otra manera nos estemos manteniendo en el mercado, definiendo surtido, definiendo layout, rentabilidad no solamente en el lineal, sino desde la optimización de los espacios. Y aquí quiero ir a dos grandes indicadores que tiene el mundo del retail, que en algunos casos, algunos proveedores del retail mm, no vibran con la misma intensidad, que es el Jim Roy y el Jim Ross, ¿no es cierto? Gross Margin, Return on Inventory, qué tan rentable es un retail de la gestión de sus inventarios, ¿no es cierto? Márgenes, compras, volumen, venta, rotación, elementos que te van jugando allí, pero también los espacios y cómo rentabilizar esos espacios, ¿no es cierto? Lo rentabilizas con la venta, lo rentabilizas con la rotación, lo rentabilizas con el surtido, lo rentabilizas con los centímetros lineales, lo rentabilizas con las caras, con los metros cuadrados, que es el famoso Jim Ross. Y debería haber una consonancia, no una disonancia, sino una consonancia entre ambas partes para hacer que las cosas sucedan. ¿Esto en qué, a qué voy? Venga, es que si se entiende al cliente, eh, eh, en, en en ese ideal de todos centrados en el cliente, entender al cliente, ¿no es cierto? Tener una muy buena retroalimentación de lo que está ocurriendo para diseñar experiencias y en últimas, tener una cantidad de métricas que sí te estén aportando a llegar a esa centricidad del cliente. Y no esas métricas porque trabajo en una compañía multinacional y tendrán su jerga y tendrán el nombre o algunas desde el retail. No, es las de esa sumatoria de marca, esa sumatoria de retail, pensando en un usuario final, realmente cuáles van a ser esas métricas que importen y esas métricas que nos estén ayudando. Y por eso, hablando un poquito de crecer con data en vez de plata, ¿qué datos voy a necesitar? Y hay una frase que a mí me gusta mucho de este señor Denim que dice, la voy a leer literal como ustedes la están viendo allí, y es, sin datos, solamente eres una persona con una opinión, ¿vale? Entonces, uno, hay una fuente y una consecución de datos. Hay veces hay demasiado dato. ¿Qué tanto lo estás utilizando? Entonces, ni tan
ni tan lejos que no alumbre, ni tan cerca que queme al santo, como se dice vulgarmente, pero es que muchas veces hay datos y hay datos de calidad, pero no estamos volviendo ese dato información. Consiga y ten la fuente idónea de los datos, procésalos, documentalos y analízalos y aplícalos y utilízalos como tal. Allá nos lleva ese mundo, ese mundo de los datos. Por ese mundo de los datos para tres cosas fundamentales. Y ojo acá para los que están acá y sean marca, porque no te puedes quedar en el mundo del selling. Dato para el sellout, para que controles tu operación, datos del sellout y algunos otros datos que se den para evaluar y comparar al lugar y siempre la data, y pues no me voy a detener acá porque no me voy a meter donde no me han invitado, pero en últimas esa data bajo una usabilidad y un momento también para prospectar y evitar que hayan dificultades, ¿no es cierto? El proceso, el resultado, la historia y un poquito esa visión a futuro que se pueda llegar a tener. Voy a pasar acá muy rápido, pero en últimas, queriendo llegar a un controlar, habrá que conocer, habrá que construir, habrá que confirmar una cantidad de cosas para convencer y conectar, ¿no es cierto? Y miren que lo estoy diciendo muy rápido, pero es de mucho valor. Conozca, construya, confirma, convenza, conecte y controle. eh, Alrededor del número y alrededor de la data, sobre toda la data que se pueda llegar a tener. Ahora, ese accionable tiene que ser un tema de acción, hacer que las cosas sucedan, pero también con muchísima data del shopper. Y por eso se dice que los números nunca mienten y los números realmente te van a ayudar muchísimo. A mí esta imagen me gusta mucho, esta es una imagen que algunos la habrán visto. eh, pero es como un storytelling alrededor de los datos, ¿no es cierto? Y es qué datos tienes, cómo esa sumatoria de datos y desde lo visual es muy interesante verlo como con los Legos. Esa base de datos que vas teniendo, los empiezas a analizar, los puedes incluso visualizar, pero vas a contar una historia muy bien contada. Basada en los datos. Entonces, esta gráfica me gusta mucho porque realmente nos lleva a ese contexto que deberíamos tener. Ahora, volvamos nuevamente a ese mundito que tanto nos interesa. Ese Selin, que dejémoslo en un segundo plano, pero que primero tiene que haber un Selin, y cómo se va dando ese sellout real para llegar, ¿vale? El sell-out o esa rotación de productos sensible para todos, y me gusta mucho esa frase que aparece ahí en inglés, que el sell-out es el nuevo real que todos deberíamos tener en consideración y vibrar alrededor de él. Y ojo, pues que no se vayan a quedar bajo esa frase de cajón de hace muchos años y es dime cómo me mides y te diré qué hago. Entonces, si alguien trabaja en una compañía de consumo masivo y si lo venden por colocación de producto, sell-in y recaudo de cartera, pues eso te quedas haciendo. Otra vez, vuelve y es una misión muy miope. Ahora, una buena rotación te va a llevar a tener un muy buen sell-in. Entonces, tranquilo, mantén la calma y estemos mirando la rotación, que allí realmente hay muchísimo por hacer. Esta imagen que están viendo ahí, a mí me gusta mucho y ahí habla de un eje transversal que habla de Shopper Insights y alrededor de toda esa mirada, alrededor de toda esa data que se puede dar y generar alrededor del shopper en un end-to-end, de principio a fin. Ese conocimiento del chopper unido a esas estrategias de canal, pues te van a llevar a activar el canal, ¿no es cierto? Y la activación del canal es muy clásica, o sea, hay clásicos alrededor del canal. Ese es el mundo del trade y del chopper. Eh,
active el canal, tenga un plan, ejecútelo, vaya acompañado de ese modelo de go-to-market y vaya y haga una ejecución y diferenciate en el canal, ¿vale? Pero si no hay datos, esta imagen y esta gráfica tan bonita y tan elocuente, probablemente no te van a llevar, no te van a llevar a nada. Ahora, ¿qué recursos y qué cultura vas a necesitar frente a ese cliente en el centro? ¿Qué tecnología y datos vas a necesitar y qué soporte vas a tener? Vean, yo le digo mucho a los equipos comerciales y soy muy insistente con los equipos comerciales es, usted no debería tener parálisis por análisis, es que hoy la tecnología te debería ayudar mucho, o sea, solamente un dashboard, un tablero de mando, el mismo Excel o la tabla dinámica, más ochentero que cualquier otra cosa, pero válido, un Power BI claro con el cual se pueda navegar y puedas dar el doble clic hasta donde quieras. Los datos y la tecnología deben estar a disposición, sin ese parálisis por análisis, haciendo que las cosas sucedan, eh, pero con realidades, ¿no es cierto? Esa capacidad de comunicar y de tener una plataforma de mercadeo, pero también unos procesos y unas operaciones, ya sea desde el back office, desde donde sea, que te estén ayudando, ¿no es cierto? ¿Para qué? Ah, entonces si estamos hablando de un clientecentrismo, porque vuelvo al mundo del clientecentrismo, que ese clientecentrismo realmente te esté diciendo a dónde quieres llegar y a dónde puedes llegar. Misiones de compra, ocasiones de consumo, unidades, cómo te pagó, frecuencia de compra, hora, perfil, precio de compra, la cesta o el tiquete que está llevando, las categorías, los complementos que se pueden llegar a dar. Y no nos vamos a quedar con una misión. Aquí voy a hablar desde las marcas y voy a hablar desde los retailers en una visión importantísima y fundamental, pero demasiado operativa, el OTIF. Ah, on time in full. Claro, hay mucho dolor desde el retail y desde la marca. Ah, entonces si yo soy marca o proveedor, es que el retail me mide mucho por el OTIF. Ah, bueno, ok, te está midiendo mucho por el OTIF. Estás entregando el pedido completo y a tiempo. Entonces eso tiene connotaciones de producto, logísticas, de entrega, etcétera, etcétera, etcétera. Te darán un nivel de servicio al lugar. El retail también lo necesitará, pero en últimas, más allá del indicador, ¿para qué el OTIF? Si estamos hablando de un on time in full, es para que no te quedes agotado, es para que tengas lo que deberías tener con la sensibilidad de los picos de oferta que se puedan llegar a dar. Y volvemos a lo mismo, estamos volviendo a un entorno alrededor de la data. Ahora, el retail y el proveedor, y aquí ya voy finalizando mi intervención, el retail y el proveedor con ese chopper en el centro, donde de una u otra manera, desde la visión del retail, porque es la visión más sana y lógica que se debe tener alrededor de suplir una necesidad del chopper en una categoría, ¿vale? Y lo hará con una sumatoria de marcas, con marca propia, con marcas líderes, segundas, terceras, lo que sean, ¿no es cierto? Pero si está administrando categorías, buscando que la categoría crezca, buscando satisfacción de consumidores, buscando mejorar la rotación, teniendo inventarios sanos, haciendo que haya incremento de consumo, que en últimas va a ser incremento de ventas y todos vamos a ser felices cuando todos vendamos más, maximizando utilidades y haciendo que las cosas sucedan a nuestro favor y a favor de la categoría, aumentando el tiquete promedio, ya sea con un upsell, vendiendo más de lo mismo, o haciendo un cross-sell, haciendo cruces de categorías para que la cesta esté más alta, como se los estaba mencionando ahorita. Ya sea haciendo conversión de clientes o de shoppers a las categorías y migrándolos, o ya sea de una manera un poquito mucho más avanzado,
desarrollando ocasiones de consumo con comunicación ATL, BTL o en el punto de venta de cara a las ocasiones de consumo en la compra y posteriores que vayan a tener esos choppers que siempre va a estar sumando. Y por aquí voy finalizando un poquito y es arranqué muy arriba, bajé un poquito más táctico y rastrero, por así decirlo, y me voy a ir un poquito otra vez a ese journey, a ese sendero del chopper, que a mí me gusta mucho y está muy bien expresado y de una manera muy elocuente y muy sencilla en esta imagen que habla de propiciar las 3C, fortalecer las 4S y mantener las 6Rs de cara a un chopper donde el retail y la marca se deberían ver como uno solo, con buenos datos, ¿no es cierto? ¿Cómo logro esas 13? Generar conciencia, consideración y conversión, que me compren, pero esto no puede ser una flor de un día, entonces tengo que fortalecer esas 4 S, cómo voy a sorprender, cómo voy a satisfacer, cómo voy a ser cumplido y cómo voy a solucionarle a esos choppers o a esos consumidores para mantener esas 6 Rs. Y las 6 Rs es pura fidelización. En la mano derecha están viendo el modelo del el Path to Purchase, pero llevado a un contexto no tan genérico, sino llevado a un contexto muy desde el chopper, cuando ya habrá una necesidad, pero se elige el canal, cuando vas al canal, cuando lo estás buscando, cuando estás tentado a la compra, cuando lo compras y ya de ahí, si te fue bien, estás pensando en repetir, repetir, repetir para llegar a esa fidelidad del rojo 6 Rs, cómo te vas a relacionar, cómo vas a retener a tus clientes, pero realmente conoces a tu cliente o el shopper, cómo lo vas a rentabilizar. Ah, maravilloso, que me compre más. Entonces le voy a poner una promoción. No, ¿a quién le vas a poner a la promoción? ¿Quién lo necesita? ¿Lo necesita un punto de venta? ¿Lo necesita una región? ¿Lo necesita un departamento? ¿Qué sé yo? ¿Cómo vas a rentabilizar? ¿Cómo vas a recuperar clientes? ¿Cómo vas a reactivar clientes? Y cómo pues ya pues en ese curvito y en ese sueño que tienen y que buscan todos, pues cómo vas a lograr esa referenciación que tengan, que ya es pues lo que se habla de cómo lograr y superar esos lazos de lealtad que se llegan a tener. Ya por aquí voy finalizando. Y es, oiga, el surtido per se, llámese SKU, categoría, lo que sea, se tiene que analizar desde una visión totalmente cuantitativa, ¿vale? Y esa visión netamente cuantitativa te dice, ah, sí, la venta, muy bien. Coge un Pareto, filtra en Excel, bienvenido. Dos, no podemos dejar por fuera que no es solamente vender, sino que es importante el tema de los márgenes, ¿no es cierto? Porque pues quienes estamos acá, pues no somos una obra de beneficencia, ¿no es cierto? Pero más allá de ser o no una obra de beneficencia donde se va a necesitar el margen, pues hay una reina dentro de ese análisis del surtido y por eso aparece como en esa base de la pirámide, que es la rotación. La rotación se da por el chopper, se da por ese sellout, pero se necesita esos buenos datos. En últimas, puedes estar haciendo un ejercicio muy holístico alrededor de promoción, exhibición, portafolio definido que estés teniendo, fidelización, tácticas, acciones, estrategias alrededor de ese tema, que es lo que de una u otra manera te está llevando el trade. Para no alargarme, esta sola imagen que pareciera, oiga, venta, margen, rotación, fidelice, promocione, exhiba y tenga el surtido ideal. Eso es puro sellout que solamente se va a lograr a través de la data. No hay otra manera de lograrlo. Ir al libre albedrío, ir porque tengo liderazgo, ir porque los clientes van y hay mucha atracción hacia ese punto de venta o canal o porque la marca tiene liderazgo. Bienvenido, pero hoy en día cada vez va a ser
menos suficiente y al ser menos insuficiente, pues va a necesitar pues muchísimo más de, de ponerle mucho piense, de ponerle mucha razón, lógica, sentido común a través de los datos para que las cosas sucedan. No hay más de otra. Bueno, en aras del tiempo, 10:48. Por mi parte voy finalizando lo que yo tenía preparado para ustedes. Juan, no sé si hay pues alguna pregunta, estoy aquí a disposición. Jaime, mil gracias. La verdad, intenté, o sea, tengo el cuaderno lleno de notas, fue algo de mucho aprendizaje. Sí tenemos por acá una pregunta y es muy puntualmente, creo yo, orientada al tema de la colaboración entre retail y proveedor y es la siguiente. ¿Es posible que mi retail me comparta detalle o informes en cuanto al tráfico de mi marca para así poder comparar históricos con actualidad y entender cómo estamos en cuanto al share, otras variables y tomar acciones? Gracias. La, res- la respuesta es posible, sí, claro. Mm, Ya respondí lo que me preguntaron. Ahora, ampliando el tema en la pregunta con lo que me leíste, Juan, eh, no sé si te la escribieron o por dónde salió, hablaron de un tema muy interesante que es el tema colaborativo. No me quiero ampliar, pero voy a hablar de una tendencia mundial espectacular. A mí personalmente me encanta, que son los modelos de JBP. Los modelos de JBP o el Joint Business Plan te dice, más allá de un plan de acción comercial, es, venga, trabajemos de manera colaborativa, ¿vale? El proveedor tiene data de la categoría del consumidor que se debería de compartir, ¿vale? Porque quien más conoce de la categoría es el proveedor. Ahora, quien más conoce del chopper y del punto de venta y del canal es el retail, que la debería de compartir, la puede compartir, que idealmente la debería compartir. El retail es un gran generador de datos y esos datos son oro. ¿Quién es? ¿Cuándo compra? Pa. La invitación para cerrar el comentario, Juan, es cada vez más el retail va a necesitar del proveedor. Cada vez más el proveedor va a necesitar del retail. Hay que trabajar en conjunto. Ambos tienen datos. Pongan los datos sobre la mesa a favor del chopper. Dejemos a un lado mi venta, el cero agotado, mi formato, mi punto de venta, la venta por metro cuadrado. Dejemos a un lado la presión y el piano encima que pesa mucho del selling y esos presupuestos de venta que se tienen. Y si ponemos al chopper o a ese cliente en el centro, se logran maravillas. Espero haber respondido la pregunta. Gracias, Jaime. Sí, no sé cómo estás de tiempo, tenemos un par más muy interesantes, la verdad. Dale, vamos con otras dos preguntas. Listo. Nos pregunta Felipe, primero pues te agradece por el espacio, muy enriquecedor, y le gustaría saber hoy cuáles son las mejores herramientas para poder bajar, procesar y analizar la data en el retail. ¿Y qué opinas de qué pasará con el Excel, ese ochentero que mencionabas de las tablas dinámicas? Ahí ahí habían como cuatro preguntas en ese comentario. Voy a arrancar por la última. No vayan a malinterpretar mi comentario del Excel ochentero. Eh, si es en una hoja, si es en un cuaderno, como el tendero en un cartón de cigarrillos por detrás, puede que funcione y funcione bien, ¿vale? Eh, a lo que voy y mi comentario para que no lo malinterpreten con el Excel es, como hay tanto dato y con tanta data, eh, hay otras maneras más fáciles y más sencillas. El Power BI es un reporteador un poquito más bondadoso, generoso que el mismo Excel. Los ERPs que se tengan, desde los más grandes hasta los más pequeños, para no dar nombres, son generosos y permiten funcionar alrededor de los datos.
el trabajo doble que no debería hacer es si tengo un ERP, si tengo un CEN colaboración de Carvajal, lo que sea, es coja el dato y bájelo Excel. Estamos dando una cantidad de vueltas. Entonces, me quedé en lo último de la pregunta. Hay mucho dato. La joya de la corona, a mi criterio, es el sellout. Del sellout se desprenden mil cosas y ahí diría dos cosas adicionales, más allá del sellout o del sistema POS, que yo le pondría todo el cuidado del mundo. Inventarios y SKUs, ¿vale? Eh, y puede que esté diciendo lo mismo de maneras diferentes, ¿no es cierto? El inventario te está diciendo mucha baja rotación, eso significa accionabilidad, ¿vale? Y el SKU te va a decir qué tanto necesitas para la satisfacción de ese personaje que estoy hablando, que está en el centro, que es el chopper. La marca querrá tener muchos SKUs, el retail muchos o pocos, pero no debería ser ni un chasquido de dedos ni de dónde van a salir. Vamos a necesitar los datos. Le sumaría al tercero, más allá de los históricos, Juan, y para responderle a Felipe, que creo quien hizo la pregunta, soy muy amigo de la tendencia. La tendencia es una maravilla. La tendencia vista en los periodos que sean es mucho mejor que la venta a espejo. O sea, vas a comparar primer trimestre 2025 contra primer trimestre 2024. Válido y se tendrán algunas razones para verlo de esa manera, pero la tendencia es muy diciente, o sea, subes, bajas, no es de un modelo ni estadístico, no, esto es del sentido común y la lógica. Le sumaría a eso la tendencia. O la acción puntual, porque es que no nos podemos quedar con la foto de, es que la tendencia viene hacia abajo, o de una acción puntual que te pueda revertir una tendencia negativa si da lugar. Creo que hay algo respondí a la pregunta. Sí, Jaime, muchas gracias. Bueno, nos preguntan, creo que este va también muy orientado a tu experiencia profesional y es, ¿cómo lograr un cross o estrategias en un retail donde no es tan permisivo a nivel de espacios y exhibición para la categoría de no alimentos, pero sí en el mundo de alimentos? No entendí esa última parte, si me Sí, la repites, por favor. vamos a ver si logro. A ver, ¿cómo lograr un cross o estrategias en un retail donde no es tan permisivo a nivel de espacios y exhibición para la categoría de no alimentos? O sea, entiendo que no se le da en el retail, que nos comentan mucha prioridad a la categoría que no tiene que ver con alimentos, pero sí a la categoría de alimentos. Entonces, lo que entiendo es, Ok, la marca es no alimentos. vale, ya la cogí. Vean, cada vez más, si bien ese escenario parece complejo y lúgubre, cada vez nos vamos a enfrentar más a ese escenario. Si yo tuviera una bola de cristal y una fórmula y un modus operandi para revertir eso, no me quiero ir por la tangente de la pregunta, ya estaría vendiendo como un servicio esa fórmula mágica. ¿Qué puedo decir frente a ese tema? No significa que el retail no lo quiera hacer. Puede que el retail esté pensando en espacios, puede que el retail esté pensando en otras prioridades, qué sé yo, sus razones tendrá. Mi invitación, y es una fórmula casi que infalible, y es, haz un piloto de pequeño impacto, si funciona, escala, si no funciona, aprende o ponle el freno de mano. Al retail le gustan los pilotos y es asequible a los pilotos. Y es la mejor manera de demostrar con datos y hechos que una propuesta puede llegar a funcionar. Más allá de cualquier otra cosa, Juan, mi invitación es
un piloto de bajo impacto en un canal, en un punto de venta, en un corto periodo de tiempo suficiente, por lo menos para una visita doble frecuencia del chopper, 15 días, un mes, qué sé yo. eh, Información antes, durante y después. Los pilotos, cuando funcionan, a todos nos gustan. Esa sería la sugerencia que yo tengo para dar. Gracias, Jaime. Y por ahora creo que la última nos pregunta María. Nos dice que maneja un canal de distribución a nivel LATAM que tiene data de sell-in, sell-through e inventarios. Sin embargo, no tiene data de sell-out. ¿Cómo podría ella, digamos, utilizar la data que tiene en este momento para crecer su negocio y su operación? Pregunta muy profunda que no se responde en uno o 2 minutos. Eh, yo a un jefe hace muchos años le aprendí algo y es, hay veces hay que trabajar con lo que la tierrita nos dio. Y si eso es lo que la tierrita nos dio, pues habrá que hacer algo. Eh, el in- se puede jugar, se puede jugar con el sell-in y el nivel de inventario, ¿vale? Esas dos variables te van a dar un acercamiento al sell-out. Puede que no con tanta calidad ni siendo tan específico. Ahora, hay que ser muy proactivo y el mensaje a mi respuesta es, eh, si ese sell-in y ese inventario no está a corriente y al día, vas a trabajar con un histórico con el cual la accionabilidad va a ser lenta. Entonces, casi que diría, ese nivel de inventario es en línea, es a hoy 10:59 de la mañana. Si es así, puedes tomar decisiones. Si no, vas a sufrir mucho. Entonces, velocidad en los datos que se tienen y gánate la confianza porque el sellout existe y hay muchas maneras de tener un buen sellout. Listo, Jaime. Mil gracias. Ya tenemos una última preguntita enfocada pues, al servicio de Carvajal. Eh, Como les comenté por el chat, tenemos una pequeña sorpresa, bueno, grande, digámoslo. Eh, entonces, nada, digamos que a partir de la conversación que vimos con Jaime, eh, con nuestra solución de prescriptiva y en colaboración, van a poder visualizar esa información de inventario, sell-in, sell-out de los diferentes puntos de venta para que puedan tomar esas decisiones a tiempo y puedan mejorar la experiencia del shopper con la marca, ¿no? También, digamos, contribuir al tema de evitar pérdidas por agotados o sobre stock en otro caso, y pues eso se convierte en todo el tema de evoluciones y logística inversa que también eh, lo vemos implícito en costos. Entonces, voy a bajar una pequeña votación para quienes estén interesados en recibir un demo de Zen Colaboración. Eso está por cupos limitados, así que aproximadamente el día lunes o martes de la próxima semana estaremos contactándolos a quienes eh, pues estén interesados. Y por allí, Jaime también en su presentación comentaba algo de lo TIF, de todo el tema de la importancia también de ese dato. Y justamente, bueno, aquí me estarán escuchando el equipo y tenemos un servicio que se llama Hacer Indicadores, que está muy enfocado también en todo el tema de nivel de servicio entre cadena y proveedor, fomentando la colaboración justamente, poder medir el OTIF, y que todos vean lo mismo, ¿no? Cadena y proveedor, que de pronto no vayamos a tener esas mediciones tal vez dispersas y lo que queremos es que esa relación esté mucho más afianzada. Así que esta es una votación un poquito improvisada, la de 100 indicadores, que es lo que les acabo de comentar. Así que la voy a dejar también en pantalla. Eh, y pues esperamos que este espacio les haya gustado, que puedan y hayan llevado información interesante para su operación, para
los diferentes procesos que llevan en las compañías y esperamos que se unan a los próximos Crecer con Data en vez de plata. Estarán muy chéveres también, invitados especiales, entonces estaremos compartiendo las invitaciones, la grabación también, la presentación como lo dijo Jaime, para que pues a partir de ahí también puedan nutrir mucho más a sus equipos de trabajo. Eh, por acá Mateo nos preguntaba si en Carvajal podemos tener información de la categoría del producto o si únicamente del sellout. En este momento podemos compartir o pueden visualizar la información del sellout, pero próximamente podrán visualizar la información de la categoría. ¿Listo? Entonces estamos haciendo muchos trabajos para que la plataforma sea mucho más, eh, digamos, hábil para que ustedes puedan tomar decisiones mucho más acertadas cada vez. Eh, entonces, nada, muchísimas gracias a todos por su asistencia y nos vemos en una próxima ocasión.